Bueno, vamos a tratar en esta segunda clase de hablar más específicamente acerca de una de las enfermedades intersticiales que mencionamos en la clasificación general y que es la fibrosis pulmonar idiopática. Y esta enfermedad merece una atención especial porque lamentablemente es la más frecuente, porque es la más grave y porque tiene ciertas particularidades que la hacen muy específica y que de hecho son las que condicionan, al menos al día de hoy, un tratamiento completamente diferente. Por eso, una vez que uno ha establecido, después del camino que recorrimos en la otra clase, que algo es una enfermedad pulmonar idiopática y una enfermedad intersticial idiopática y que no es insuficiencia cardíaca, que no es una infección, que no es una tuberculosis, que no es otra cosa, sino que realmente es una enfermedad intersticial. A partir de ahí, todo el proceso diagnóstico seguía para contestar esta pregunta, si esto es una FPI o no. La FPI tiene, por empezar, un patrón histopatológico que la define, que es la neumonía intersticial usual, o más comúnmente su sigla en inglés, que es la UIP. Los otros patrones histopatológicos que vimos cuando hablamos en general de estas enfermedades son diferentes, tienen un significado distinto y nunca son la base de la neumonía intersticial usual. Aquí solamente de modo ilustrativo, ver que la UIP es una enfermedad de predominio subpleural que tiene heterogeneidad, áreas del pulmón que están sanas y al mismo tiempo áreas muy enfermas, y el marcador de la fibrosis pulmonar, o mejor dicho, de la UIP, que es su patrón anatomopatológico, es esto que vemos aquí, que es lo que se llama un foco fibroblástico. Cuando se utiliza la técnica de tricrómico, que lo que hace es remarcar la fibrosis, se ve la fibrosis con más exactitud. Dentro del cuadro general de las enfermedades parenquimatosas difusas o enfermedades intersticiales del pulmón, bueno, aquí tenemos que está, como decíamos al principio, una vez que uno asumió que esto es una neumonía intersticial, la fibrosis pulmonar idiopática por un lado y todas las demás por el otro. El criterio diagnóstico es que tenga entonces una UIP que se caracteriza desde el punto de vista anatopatológico por la heterogeneidad temporal, con pulmón normal y áreas de fibrosis activa, y el marcador más definitivo, el único que permite decir sin absolutamente ninguna duda que algo es una UIP, que pueda hacerlo desde el punto de vista radiológico o puede requerir la anatomía patológica para que se verifique esta característica, es esto, es el panal de abejas, es la panalización. Bueno, y uno dice, ¿y a partir de ahí qué? Bueno, la UIP es, diríamos, como yo un poquito pongo acá, una larga historia de equivocaciones. Durante mucho tiempo se decía que la anatomía patológica no importaba mucho, después resultaba que cuando se describe un poco mejor toda esta división que hemos visto de los distintos patrones anatomopatológicos, parecía que lo único importante era que fuera UIP, si era una UIP por fibrosis pulmonar idiopática, si era una UIP por artritis reumatoidea, si era una UIP por drogas. Lo que iba a determinar el pronóstico, el tratamiento, el comportamiento, era que fuera una UIP. En realidad, esto luego fue cambiando porque hemos visto que las UIP adjudicables a distintas etiologías pueden tener un compromiso diferente de la fibrosis pulmonar idiopática. Y en realidad, la fibrosis pulmonar idiopática básicamente requiere esto, la exclusión de otras causas conocidas. Yo no diría que haya un test de función pulmonar anormal, porque si uno tiene un patrón de UIP, pero tiene todas las funciones, tanto la capacidad vital como la del SO, absolutamente normales, bueno, es difícil decir que hay una enfermedad, cualquiera sea ella. Pero lo que hay que tener muy, muy en cuenta es que uno habla en términos de función pulmonar de porcentaje del teórico. Entonces uno puede ver una UIP indudable en la tomografía computada, tiene todo el cuadro clínico compatible con un FPI y dice, bueno, pero tiene 80% de la DLCO. Bueno, tener en cuenta que 80% es el 80% del teórico para la población y que quizás ese sujeto en realidad lo que él tenía como normal no era ese 80% de la población universal, era el 110%, porque bueno, porque era un poco más que lo que es lo habitual, y que por lo tanto ese 80% puede estar significando que haya perdido función pulmonar. La única manera de verificar eso es controlarlo muy de cerca
con un indicador sensible como es la DLCO, no la FPI, por las razones que ya hemos expuesto, y que permita ver que está bajando la función pulmonar, que es lo que uno espera cuando ya tiene expresión tomográfica, cualquiera sea el nombre de la enfermedad, pero sobre todo si ese patrón es UIP, y más que nada si esa UIP corresponde a una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, como decíamos, tiene que tener siempre fibrosis pulmonar idiopática. Esto es un consenso que se estableció en el año 2002 y desde ahí con algunas modificaciones, pero básicamente seguimos diciendo lo mismo. Lo importante desde este punto de vista es que la fibrosis pulmonar idiopática siempre tiene que ser UIP. O sea, siempre es UIP. Podemos hacer el diagnóstico de UIP por tomografía computada, puede que necesitemos la anatomía patológica, pero siempre que tenemos una FPI tenemos que tener UIP. Pero la UIP no siempre es una FPI, solamente va a ser una FPI cuando no hay ninguna causa que la justifique. Por ejemplo, puede ser, como decíamos, una UIP asociada a la enfermedad del tejido conectivo, puede ser, sobre todo la artritis reumatoidea, puede ser toxicidad por drogas, puede ser la parte final de una neumonitis por hipersensibilidad, que al final de su evolución termina siendo indistinguible porque va evolucionando hacia la fibrosis, o puede ser por otras enfermedades por inhalación, como puede ser el asbesto. Entonces, primera pregunta, ¿es una UIP? Segunda pregunta, ¿es una FPI? ¿Cómo sé que es una UIP? Bueno, algo probablemente hayan visto en radiología, pero los signos clínicos, radiológicos, que fueron definidos en el consenso, esto puede cambiar levemente a partir de este año o el año que viene, pero digamos que hoy nos seguimos manejando con esto. La UIP definitiva, o sea, uno con la tomografía computada va a poder decir, esta es una UIP definitiva. En el otro extremo, esto no es consistente con una UIP, y en el medio va a decir es una UIP probable, porque no tengo todos los elementos para decir con certeza que esto es una UIP. Entonces, ¿cuándo digo que es una UIP definitiva? Cuando tengo estos 4 elementos: predominio subpleural y basal, las anormalidades tienen que ser de tipo reticular, o sea, rayas, no nódulos, no virus esmerilado, no cavidades. Cuando tengo panal de abejas, hasta aquí decíamos con o sin bronquiectasia de tracción, y cuando justamente no tengo ninguna de las inconsistencias. Si yo tengo todos esos elementos, digo, esto es una UIP definitiva, no necesito hacer una biopsia. 95% de las veces ese patrón va a corresponder histopatológicamente a una biopsia. Si tengo todo eso, pero me falta la panalización, fíjense que esto es lo mismo, pero le falta la panalización, entonces digo que es una UIP posible. Y si tengo alguna de las cosas que no tengo que tener, diré que es inconsistente con una UIP. Estas son algunas de las cosas que son básicamente inconsistencias. La UIP no tiene por qué tener virus esmerilado, que es un fenómeno de un signo de inflamación, ni de rana pleural, ni tiene por qué tener quistes. Entonces, yo voy a decir que esos hallazgos transforman esta anatomía patológica, esta radiología, en inconsistente con UIP. Entonces, yo tengo que tener un ataque de UIP, tengo que tener ausencia de causas conocidas. O si la UIP del ataque no era definitiva, probablemente necesite una biopsia. Pero ojo, que lamentablemente la biopsia también puede tener algunas inconsistencias. Si yo tengo esto, tengo la panalización, tengo las bronquiectasias por tracción, en la distribución, el infectado obviamente es reticular y obviamente es subpleural, tengo áreas sanas y áreas enfermas, esto es una UIP definitiva. Ahora, si yo tengo una UIP que es posible apenas, o que tengo alguna inconsistencia, y entonces la anatomía patológica también me va a llevar a un diagnóstico que puede no ser del todo certero. Si yo tengo esto es puro vidrio esmerilado, acá yo tengo una inconsistente con UIP. Si tengo esto, acá yo tengo, la imagen no es de muy buena calidad, pero tengo estas típicas bronquiectasias por tracción y la pérdida de volumen de un pulmón fibrosado. ¿Qué pasa? Que en la histopatología, el patólogo puede que también diga, no, esto es una UIP. Mira así una vez y esto es una UIP. O pueda decir que es probable,
o pueda decir que es inclasificable. No es necesario saber todo este cuadro. Lo que importa de esto es que si yo tengo una UIP definitiva en la TAC, aunque me diga que es inclasificable, ¿no? Siempre yo voy a hacer diagnóstico de FPI, porque el peso de la TAC, el pretest que tiene la TAC con una UIP definitiva es tan alto que es muy poco lo que me va a poder modificar la biopsia, aún diciéndome que es inclasificable. Por otro lado, si yo digo que es inconsistente con UIP, aunque el patólogo me diga esto es una UIP, por ejemplo, tenía un montón de virus esmerilados, yo le hago una biopsia, el patólogo me dice es una UIP, ¿yo con eso puedo hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática? Probablemente no, apenas voy a poder decir que es posible. Y entonces todos los otros elementos clínicos que yo tenía en danza, la edad, la exposición, el antecedente de haber consumido alguna droga, algo, van a ser los que me inclinen a que este diagnóstico clínico de posible yo lo tome en cuenta como para tratarla como una FPI o no. Todo esto genera, como ustedes ven, un cierto grado de incertidumbre y por esto eso implica que estos diagnósticos no se hacen de a uno. Primero, esto es una enfermedad del subespecialista, ni siquiera del neumonólogo general, y segundo, en general requiere la presencia de grupos de trabajo que incluyan un patólogo, un radiólogo y 2 o 3 neumonólogos que entienden bien de esto, para que en los casos fáciles son fáciles y no requieren mucha discusión, pero los casos en que verdaderamente hay un nivel de duda importante y uno va a tomar decisiones muy importantes para la vida del paciente, esto entonces se pueda hacer al menos con el valor del consenso. Si yo llego al diagnóstico de que esto es una FPI, esto implica que la trato. Como se trata, vamos a ver después el FPI. Sin embargo, cuando uno tiene esa sensación de que, bueno, se puso todo fácil porque, bueno, porque es una FPI nada más, hay algunas cosas que hacen que no, que yo pueda tener dificultades en asumir ese diagnóstico. Los escenarios que me da la TAC es que no es definitiva, porque no tiene todos los elementos, que no es inconsistente, con lo cual no puedo mucho pensar en otra cosa, o que es posible, es la que dijimos que estaba en el medio. Entonces, ese es el gran problema, la OIP posible. Cuando yo tengo una OIP inconsistente, por lo que dijimos antes, el pretest que eso me da, o sea, el pre-biopsia, es suficientemente alto como para que yo pueda querer hacer una biopsia, pero buscando otro diagnóstico de otra enfermedad, no pensando que es una FPI. Y lo mismo, cuando tengo una UIP definitiva, bueno, la biopsia no agrega demasiado, pero cuando yo tengo una UIP posible, es el escenario en el que más fácilmente me voy a plantear la posibilidad de tener o no que hacer una biopsia. Ahora, ¿cuál es el problema de la biopsia? La biopsia tiene un cierto nivel de riesgo, no es extremadamente riesgoso, es una biopsia por videotóraco, pero es un procedimiento quirúrgico. Estos son pacientes de más de 65 años, característicamente están en los 65, 70 años, tienen otras comorbilidades, los pacientes con FPI generalmente son fumadores o exfumadores, entonces, y a veces tienen, porque han llegado tarde al diagnóstico, una función pulmonar muy mala. Entonces, el riesgo de un procedimiento quirúrgico no es despreciable. O bueno, simplemente el paciente no se quiere hacer una biopsia, cosa que es algo que él tiene que decidir junto con nosotros. Entonces, cuando uno no puede hacer la biopsia, ¿qué hace? Bueno, ese es un algoritmo sugerido hace ya unos años, en que si uno sospecha la FPI, si tiene una causa identificable, no es FPI, ¿no? Si tiene una causa identificada no es FPI, porque dijimos que la FPI por definición es idiopática. Si tiene la tomografía de esa enfermedad intersticial que no tiene causa, es de UIP, bueno, es una FPI. Si es posible o inconsistente, se evaluará la biopsia quirúrgica. Si la biopsia quirúrgica se da cualquier diagnóstico, ya sea UIP, probable o no clasificable, habrá que ir a esto, que es la discusión multidisciplinaria, y ahí se hará el diagnóstico de si esto es o no FPI. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden poner en duda? Uno dice, bueno, mandamos una tomografía, esta nueva cosa que hacemos los médicos de consultarnos entre nosotros, no con los pacientes, por amor de Dios, por WhatsApp. Entonces uno dice, hay que biopsiar esta TAC, es posible, no tiene panal, la biopsiamos, puede ser, contestaría yo. Y uno dice,
pero pregunta, sabe que el residente uno le dice, no, no tiene nada, uno, por definición no le cree al residente, ¿no? Entonces dice, bueno, plumas, pájaros, alguna cosa que me pueda orientar a otro diagnóstico de enfermedad por exposición o inmunológica. Dicen, no, no parece. Y entonces, ¿algún anticuerpo seguro? Dice, sí, tiene Raynaud y tiene un FAN de 1 en 640. Entonces, si tiene un FAN de 1 en 640, esto puede ser un hallazgo que no tenga relevancia clínica, puede ser, pero un FAN de 1 en 640 ya es un FAN significativo, no es un falso positivo. Entonces, uno tendría que pensar, no, entonces quizás no la voy a biopsiar, voy a asumir que esto no es un FPI, es al menos como una alternativa de primer nivel, que después veré si ratifico o no, que esto es una enfermedad inmunológica. O sea, yo tengo dos escenarios posibles frente a una UIP posible, sin actividad inmunológica o con actividad inmunológica. Pero si no tengo actividad inmunológica, no tengo FAN, no tengo Raynaud, no tengo ningún anticuerpo activo, no tengo ni una nitro alta, bueno, sin plumas o con plumas, porque si el paciente tiene algún tipo de exposición, entonces uno tiene que descartar la posibilidad, tiene que pensar fuertemente en esa posibilidad. Digamos, se va a justificar una biopsia en un paciente que, por ejemplo, vive junto a un silo, vive frente a una cerealera, él mismo se dedica a trabajar en una empresa, en un criadero de pollos y su tarea es limpiar la bandeja de las deposiciones todos los días. No, porque nada que yo encuentre en la biopsia a mí me va a negar el antecedente. Porque es tan fuerte que yo voy a querer, esto no quiere decir que ese diagnóstico sea definitivo. En estas enfermedades uno trabaja mucho con diagnósticos operacionales, con decir, bueno, asumimos que es esto, operamos en consecuencia. Y después veremos cuál es el comportamiento, veremos cuál es la evolución. Pero es muy difícil negar un antecedente de exposición muy fuerte que nos tiene que hacer considerar, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad. Bien, entonces, ¿nos sirve a esta altura la broncoscopía? El VAL no es diagnóstico de FPI. No hay ningún elemento que nos pueda dar diagnóstico. La biopsia transbronquial, que tengan ustedes en cuenta que tiene 1,5 milímetros en promedio, tampoco alcanza para esto. Es tiene un procedimiento muy útil para hacer diagnóstico de cáncer, porque el patólogo, aunque vea 2 o 3 células neoplásicas, ya le alcanza para hacer diagnóstico, pero no para estas enfermedades en las que tiene que ver la arquitectura, la distorsión o no, en que además acabamos de decir que por definición la UIP es una enfermedad focal y heterogénea. Entonces, la biopsia transbronquial no sirve. Como dijimos, la biopsia quirúrgica tiene una mortalidad que no es despreciable y además está bien determinado que cuando se hace una biopsia, se tienen que hacer biopsias en 2 lóbulos diferentes. ¿Por qué? Porque la enfermedad es heterogénea. Entonces, uno puede tener un grado de desacuerdo importante. Entonces, el tema es que cuando uno enfrenta esta decisión, a veces es difícil de tomar, porque como decíamos, uno no puede minimizar los riesgos. ¿Es importante la diferencia? Y sí, es importante, porque si yo tengo una UIP, voy a tener una peor mortalidad, eso está bien determinado. Pero lo que muestra este gráfico, que es importante, es lo que decíamos antes como concepto general y que aquí está expresado en números. El diagnóstico es la suma de la anatomía patológica y de la tomografía computada. Entonces, lo que hizo este autor fue ver aquellas en las que las dos eran UIP, TAC de UIP y biopsia de UIP, en el momento en que se biopsiaban, eso ya ahora no se podría hacer. Entonces, uno tenía una pésima mortalidad. Pero cuando yo tenía las dos NSIP, teníamos la clásica, digamos, curva de Kaplan-Meier que fue inicialmente publicada. O sea, es mucho mejor tener una NSIP, que tener una UIP. ¿No? Una se muere y la otra no, es así de fácil. Pero cuando yo tengo una cosa discordante, o sea, tengo UIP en la biopsia y NSIP en la tomografía o viceversa, y la curva es medio loca, está en el medio de las dos. O sea, la tomografía computada vale mucho,
¿Por qué? Porque la biopsia es muy específica, pero muy pequeñita, y la tomografía computada es más inespecífica, tiene más error, aunque cada vez la tomografía computada va avanzando cada vez más, pero es global, me permite ver todo. Entonces, un patólogo muy importante, el patólogo más importante en enfermedad intestinal en el mundo, que está en un hospital que es el Brompton Hospital en Inglaterra, publicó en una revista que se llama Histopathology, o sea, una revista bien de anatomía patológica. La anatomía patológica no es más el gold standard en el diagnóstico de la enfermedad intersticial. O sea, no alcanza solo con la biopsia. Un patólogo no puede hacer diagnóstico con la biopsia. Tiene que tener además la tomografía computada y además, obviamente, nos hacen falta los elementos clínicos, porque de lo más que se pueda hacer diagnóstico con las imágenes y con la biopsia es de UIP. Es la clínica la que nos va a decir si eso es una fibrosis pulmonar idiopática. Bien, entonces, ¿cuándo no tenemos que biopsiar? ¿Cuándo uno no se plantea biopsiar a un paciente? Bueno, si la TAC es inequívoca, si la TAC me dice alguna de los diagnósticos que vimos la vez, esto es una LAM, esto es una LIP, esto es parece un COP, o si me dice esto es una UIP definitiva, no hay nada que biopsiar, no hay nada que discutir porque la tomografía ya me da toda la información que yo necesito. Si hay enfermedad inmunológica, porque si yo tengo cualquier patronato de imágenes en la tomografía, pero tengo una mujer de 33 años que tiene Raynaud y un FAN de 1 de 5200, eso es una enfermedad inmunológica, no va a ser una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Para qué quiero la biopsia? Nada me va a condicionar el tratamiento más que esos datos clínicos que seguro me van a hacer usar tratamiento inmunosupresor y que en realidad la duda que yo puedo tener que es si esto es una enfermedad inmunológica con nombre y apellido, una esclerodermia, una enfermedad mixta o es una cosa incompleta todavía, no me la va a dar la biopsia. O si hay una función pulmonar que no lo permite, porque tiene menos del 50% de la capacidad vital o menos del 50% de la DLCO. Entonces, esta imagen es típica, ahí tienen todo aquello de lo que hablamos. El infiltrado es reticular, es de predominio subpleural, vemos que tiene paralización, porque tiene la paralización, son las imágenes quiste que comparten una misma pared, y acá es clarísima porque encima tiene más de 3 hileras de imágenes quísticas. Y esto, que es una bronquiectasia, el bronquio no tendría que haberse tan dilatado hasta ahí, y que uno sabe que esto es una bronquiectasia por tracción y no por cualquier otra cosa, porque la bronquiectasia está bien distorsionada. O sea, ustedes miren este pedacito, que podría ser una bronquiectasia común, y esto. ¿Por qué se produce esta bronquiectasia? Porque el pulmón fibroso tironea, se achica, se achicharra, y entonces tironea la pared del bronquio y genera esa bronquiectasia por tracción. Esto no necesita biopsia, de ningún tipo. Si yo tengo esto es puro vidrio esmerilado, acá no ven el reticulado que ven antes, no ven la pérdida de volumen, lo que ven es básicamente un vidrio esmerilado, y entonces uno dice, esto puede ser cualquier cosa. Entonces sí, por ahí necesito una biopsia. Claro, si esto da en el contexto de una esclerodermia, si esto se da en el contexto de un paciente que tiene 40 grados de fiebre agudamente o que es VIH positivo y que ingresó con un cuadro compatible con una infección aguda, bueno, entonces uno estará orientado clínicamente. Si no, probablemente necesite una biopsia. ¿Cuándo no la hace? Cuando la capacidad vital es menor del 50%, la DLCO menor del 35% o en presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, si voy a biopsiar, el mejor elemento es algo que todavía no mencionamos y que es la criobiopsia. O sea, la biopsia broncoscópica convencional dijimos que no sirve. La biopsia quirúrgica tiene complicaciones, es un precio alto que hay que pagar. Entonces, la criobiopsia es un nuevo método endoscópico que lo que hace es utilizar una sonda, una criosonda, una sonda que congela, como su nombre lo indica, que en vez de arrancar un pedacito y permitir una muestra muy pequeña, lo que hace es que la muestra de 1,5 milímetros yo pase a 6 milímetros, 7 milímetros, y al patólogo eso le hace una enorme diferencia. Este es un método muy útil que está empezando a usarse en los últimos tiempos. Las muestras de criobiopsia son definitivamente de mayor tamaño, porque además el frío, la congelación
hace un efecto hemostático y entonces puede permitirme no generar un foco de sangrado importante que no pudiera controlar, porque ahí no se pudiera poner el dedo, ¿no? Entonces da buenos resultados, da biopsias muy adecuadas, como decíamos, con un rango bastante interesante de tamaño. Y entonces ya hay varios trabajos, este es uno de los más importantes, que muestran cómo aumenta la rentabilidad diagnóstica de 74, desde el 34% de una biopsia convencional al 74%. Y varios estudios que se han publicado en los últimos tiempos muestran rendimientos diagnósticos muy altos. Este es un trabajo italiano, es el grupo más fuerte, el grupo italiano en términos de criobiopsia, que ya con todos los estudios publicados mostró una rentabilidad diagnóstica de más del 80%. Ese es un muy buen resultado en función del precio que hay que pagar de un estudio que se hace en forma ambulatoria o internación de un día y que es menos cruento para el paciente que una criobiopsia. Entonces, ¿cómo se maneja la fibrosis pulmonar hepática, cómo se diagnostica? Todo esto fue reflejado también en un consenso en el año 2011. Estas son las grandes sociedades médicas, la American Thoracic Society, la European Respiratory Society, la Japanese Respiratory Society y la Asociación Latinoamericana de Tórax. Entonces, lo que tenemos aquí son los distintos criterios que mencionamos antes de los patrones de tomografía computada y los patrones histopatológicos de biopsia idiopática. Bien, entonces, pero una biopsia es solamente una biopsia. Bien, como decíamos, una biopsia es simplemente una biopsia y por lo tanto tenemos que poner en consideración todos los otros elementos. Entonces, si llegamos a la conclusión de que algo es una UIP y nos queremos preguntar si es una FPI, ya habíamos hecho un resumen de los elementos diagnósticos.
Esto es un poco complejo, pero es lo mismo que mostramos antes, así que no vamos a insistir. Y aquí teníamos un resumen de las causas probables, que es lo que habíamos mencionado. Entonces, bueno, uno dice, lo importante es si es o no UIP. Antes ya mencionamos que todas las UIP no son iguales y que la FPI siempre es diferente y que por eso tiene importancia hacer diagnóstico específicamente de FPI. ¿Es distinto el tratamiento? Bueno, vamos a ver que sí. Acá tenemos las curvas que demuestran, estas son curvas de mortalidad, esto es el tiempo hasta la muerte, y esto es el porcentaje de pacientes que se han muerto en cada periodo que está ahí marcado. Entonces, la FPI, como ustedes ven, tiene una caída de la sobrevida muy prolongada y casi la totalidad de los pacientes, no, la totalidad de los pacientes están muertos un poco después de los 60 meses. En cambio, también la UIP, pero la UIP asociada a las enfermedades del tejido conectivo, en ese periodo la mayor parte de los pacientes están vivos y muchos de ellos tienen sobrevidas prolongadas que superan los 10 años, aunque tengan una UIP. Por lo tanto, quiere decir que no son iguales. Entonces, si hablamos de FPI y FPI, estamos sí entonces hablando de cómo la vamos a tratar. Y lo importante de esto, si bien no vamos a entrar en el detalle, es que no, en la mayor parte de las enfermedades intersticiales hay un proceso inflamatorio previo que después genera como resultado una fibrosis. Es como una quemadura, que uno primero tiene todo el periodo inflamatorio, colorado, caliente, doloroso, y después se va produciendo la fibrosis. En el caso de la fibrosis pulmonar hepática, no. La fibrosis pulmonar hepática es una fibrosis de novo. Es un queloide que empieza a aparecer sin que nunca haya habido ningún tipo de injuria previa. Por eso en algún momento se la homologó con el cáncer, o sea, un grupo de células que obviamente tienen otras características, pero que empiezan a crecer sin una razón evidente y perdiendo el control de los mecanismos de regulación habituales que tiene el organismo. Entonces, la hipótesis inflamatoria, como dijimos ya en los fines de los años 2000, diría yo, fue completamente descartada. Y sabemos hoy que esto es un fenómeno puramente fibrótico. La mayor parte de los pacientes con fibrosis pulmonar hepática se mueren de causa pulmonar, se mueren de falla respiratoria, se mueren de progresión de la enfermedad respiratoria. Y la muerte puede ser un fenómeno agudo por la presencia de una reagudización o de una complicación aguda en un paciente gravemente enfermo, como puede ser una infección respiratoria, el tromboembolismo de pulmón o la presencia de insuficiencia cardíaca, y puede ser relativamente prolongada la llegada a la muerte, generalmente con el desarrollo de hipertensión pulmonar. Solamente se va a desarrollar hipertensión pulmonar cuando la insuficiencia respiratoria, la incapacidad respiratoria, la restricción, el grado de restricción es verdaderamente muy importante. Entonces sabemos que tiene una supervivencia menor a los 3 años y que los factores asociados a menor sobrevida son la edad, los pacientes más grandes tienen un peor pronóstico, la mala función pulmonar, pero sobre todo el deterioro de la función pulmonar rápido en los primeros meses y la presencia de fibrosis avanzada o de extensión de la fibrosis medida en la tomografía computada. Esta es una gráfica importante porque lo que muestra es la supervivencia a 5 años de distintas enfermedades malignas. Fíjense ustedes que la supervivencia a 5 años de los pacientes con fibrosis pulmonar hepática es peor que la de todos los cánceres, excepto el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón. Tanto lío hacemos con el cáncer de mama, con el cáncer de colon, con las leucemias, con los linfomas, con el cáncer de tiroides o el cáncer de útero. Hay una permanente campaña acerca de que hay que controlar estas enfermedades horriblemente malignas, y en realidad la fibrosis pulmonar hepática mata mucho más que eso. De que se mueren, como ya dijimos, de exacerbaciones o de insuficiencia respiratoria. Es un trabajo relativamente antiguo, pero más o menos muestra eso, que la proporción es mitad y mitad, diciendo como de qué se mueren los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.
En realidad hay causas, digamos, asociadas, como pueden ser los infartos o las infecciones respiratorias, como en todos los pacientes graves, sobre todo con enfermedad respiratoria. Pero la progresión de la enfermedad es la primera causa de enfermedad, aún dentro del primer año o año y medio de diagnóstico de la enfermedad. Como dijimos, ¿qué predice la sobrevida? La caída de la capacidad vital o las hospitalizaciones frecuentes por infecciones respiratorias o episodios de reagudización, que son episodios de insuficiencia respiratoria. Una cosa que es muy importante y que uno tiene que tener muy clara para además decirse a los pacientes, bueno, los pacientes hoy van y leen en internet, pacientes aún sin necesariamente un nivel de instrucción muy avanzado, pero bueno, tienen familiares más jóvenes que están acostumbrados a buscar la información en la red y uno tiene que estar preparado para eso. Y claro, cuando ponen fibrosis pulmonar, tengan o no una fibrosis pulmonar idiopática, si es que no se les explicó bien, lo que le va a salir, porque es lo más frecuente, es la fibrosis pulmonar idiopática. Y lo primero que van a leer es que es una enfermedad con una supervivencia promedio de 2 años y medio. Y eso genera un poquitito de incertidumbre y angustia en los pacientes y su familia. Entonces es muy importante, aunque ellos no lo pregunten, pero sepan que lo van a saber, lo van a tener en mente en el momento en que vengan a la consulta. Que esto no es que es mentira. El promedio de supervivencia está alrededor de los 3 años, sin tratamiento. Pero el asunto es que los pacientes no son todos iguales. Porque en el cáncer, cuando uno dice la supervivencia promedio de tal, un carcinoma de pulmón estadio 3B, es de más o menos eso, de más o menos 2 años. Ahora, esto quiere decir que la mayor parte de los pacientes se mueren entre, digamos, que son 24 meses, entre los 22 meses y los 26 meses. La distribución es relativamente homogénea, o sea, la desviación estándar es relativamente pequeña. Fibrosis pulmonar idiopática no, porque hay estos distintos patrones. Hay pacientes que se pueden morir rápidamente dentro del primer año, la gran parte por ahí se va a morir dentro de los 3 años, pero hay un grupo de pacientes que tienen una declinación lenta, muy lenta, y que 6, 7, 8, 10 años después pueden estar más o menos igual, aún sin tratamiento. En algún momento van a empezar a empeorar y se van a morir de esto, si no, no era una fibrosis pulmonar idiopática. Pero no se puede prever en cada paciente en particular, en el momento del diagnóstico, cuál va a ser el comportamiento evolutivo que tiene ese paciente. Y hay que contar con este fenómeno, que son las reagudizaciones. El paciente que viene bien, bueno, es de los pacientes que tienen una evolución lenta, le cae poco la capacidad vital, entonces como que si uno construye una curva y dice, esto viene para durar espontáneamente, no sé, por lo menos 5, 6, 7 años, pero de repente hacen exacerbaciones agudas. ¿Eso qué es? Un episodio agudo, no de infección, no de insuficiencia cardíaca, de fibrosis pulmonar, en que aparece un gran fenómeno inflamatorio, ahí sí, con vidrio esmerilado, y esos episodios tienen un 50% de mortalidad, y los pacientes que no se mueren, el 50% que no se muere, sale de ese episodio con un grado muy marcado de deterioro de la función pulmonar. Tanto que a veces es difícil hacer el diagnóstico en el momento. Me parece que tiene franco deterioro de la capacidad respiratoria, pulmón blanco de base a vértice, con mucho virus migrado. Dice, ¿hasta qué punto uno puede estar seguro de que esto no fue una infección subregada? A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer, depende de la función pulmonar. Los cultivos, por supuesto, se tratan con antibióticos, se tratan con balance negativo. Y a veces uno no está muy seguro si eso es una exacerbación o es un cuadro infeccioso. Generalmente en retrospectiva es como uno se da cuenta, porque una neumonía, por grave que haya sido, generalmente si el paciente no se muere, bueno, recupera la función pulmonar que tenía previamente. Si el paciente entró con una capacidad vital de 65%, cuando se recupera de todo este episodio muy grave probablemente, vuelve a tener una capacidad del 65%, eso no fue una exacerbación. Con la exacerbación lo que uno espera es que si tenía una capacidad vital del 65%, cuando sale tenga 40 y pico. Y que si no requería oxígeno, lo empiece a requerir. Entonces, esa es la característica más importante. Las exacerbaciones agudas son un fenómeno
con mucho nivel de incertidumbre, pero digamos, son relativamente frecuentes. O sea, uno espera que por lo menos un 10% de los pacientes va a tener una exacerbación aguda dentro de los primeros 2 años. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante, aún para quienes no se dediquen a la especialidad, pero que van a hacer medicina general u otra especialidad que sea muy protagonista en la vida del enfermo, los pacientes hacen mucho eso, ¿no? Depende de la relación que establecen con el médico especialista de cualquier tema y con la relación previa que tenían con otro médico porque era su clínico de toda la vida o porque, no sé, de repente era su cardiólogo, pero lo ven hace mucho tiempo, hicieron una relación con él y pasa a ser la persona de confianza. Y hay una cosa que los médicos hacemos mal habitualmente y es preparar a los pacientes y a sus familias de la manera adecuada para el momento de la muerte. Enfermedades de las que los pacientes uno sabe con una fecha, bueno, no, por supuesto no definitiva, pero relativamente estimable, que se van a morir y cuándo se van a morir. Y entonces uno tiene que hablar de estas cosas con los pacientes, porque si no le deja todo el peso de las decisiones al paciente, o si el paciente en ese momento está incapacitado, a su familia, y eso puede ser una situación de una crueldad absolutamente increíble e imperdonable. Entonces, la situación típica es el paciente que tiene una fibrosis pulmonar, que está con una magnitud de disnea muy importante, que prácticamente no se puede mover, que está oxígeno dependiente, que ya no sale de su casa, que empezó a perder peso porque come mal. Todos sabemos que ese paciente se va a morir, que se va a morir relativamente pronto. Y probablemente la familia también lo sabe. Pero si uno no discute este tema del final de la vida, bueno, pueden suceder, como decíamos, situaciones muy desagradables, porque el paciente se pone mal. Y ustedes hablaron quizás con la familia y dijeron, mira, esto va a terminar mal dentro de pocos meses. Pero el paciente de repente se empieza a poner peor y se empieza a poner peor y que me siento mal, y ya tiene una enfermedad crónica, está muy mal, todo el mundo sabe que se va a morir, pero hay que estar en ese lugar. Pero la familia se asusta, el paciente se siente mal, ¿qué hace? Lo llevan a guardia, o lo viene a ver un médico de domicilio. Lo viene a ver un médico de domicilio, le da un ataque de pánico, y lo único que hace es sacárselo de encima, probablemente con justicia, porque tampoco lo conoce al paciente. La primera vez que lo ve en la vida, no le puede decir, no señor, mira, acá no hay que hacer nada, y hay que ponerle un poquito de morfina para ayudarlo a que se muera bien. No puede hacer eso un tipo que lo ve por primera vez en la vida. Entonces lo mandan a la guardia, en la guardia en un avión lo mandan a terapia intensiva, y en terapia intensiva, el médico de terapia intensiva, la única función de su vida es que el paciente llegue vivo a las 8 de la mañana del día siguiente que le entrega la guardia. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, si quieren, el médico tiene cierto grado de sentido común y entonces sale y le pregunta a la familia, bueno, mire, el paciente está agonizando, le dice, tiene una enfermedad irreversible, pero es la decisión de ustedes si ustedes quieren que le conectemos o no un respirador. Y la familia que dice, y bueno, si no se lo ponemos, ¿qué va a pasar? No, se va a morir ahora. ¿Ustedes creen que es fácil para una familia, por mucho que haya hablado de este tema, tomar esa responsabilidad sin haber hablado muy detalladamente de lo que significa cada cosa? Entonces, este es un tema que hay que abordar, que lo justo sería en realidad no que se hable con la familia solamente, que se hable con el paciente, qué es lo que él va a querer hacer. Quizás él, ¿por qué viene todo este comentario a punto de partida de este diapositivo? Porque los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar idiopática y que llegan a la ventilación mecánica, en el 100% de las veces se mueren. No salen de ese episodio, o salen y se mueren como esto, dos meses antes de haber transcurrido ese episodio. O sea, no tiene ningún sentido ventilar a un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática en fase terminal. La mayor parte de ustedes entenderían que un paciente que tiene un cáncer de pulmón, con metástasis en el hígado, metástasis cerebrales, que no tiene sentido ventilarlo, porque el paciente se va a morir en un lapso breve. Bueno, esto no es distinto, exactamente lo mismo. Pero al igual que pasó con el cáncer, que
no es que nunca pasa que un paciente como el que yo acabo de describir termina ventilado. Bueno, eso hay que discutirlo, hablarlo, es un momento muy duro para la familia, mucho más para el paciente, es un momento duro para el médico. Pero nuestra única función en la vida no es curar a los pacientes, de hecho no son muchas las veces que curamos pacientes. Nuestra función en la vida es hacer que los pacientes vivan mejor y que llegado el momento, su transición durante el final de la vida y a la muerte específicamente, sea lo más llevadera posible y sea lo menos traumática posible para él y para su familia. Y eso requiere una gran participación del médico en anticiparse a la toma de decisiones, que son cosas que ustedes por ahí han ido aprendiendo o no en las clases de bioética, pero que no pueden perder la verdadera dimensión humana que tienen. No es cuestión de hacerle firmar un papelito o decirle, bueno, usted puede hacer lo que quiera, se va a morir, me tomé a 30. No, eso pasa en las películas, y aún en las películas, cuando ustedes lo ven, les da una sensación de horripilancia. No se puede hablar así con alguien que tiene una enfermedad de la que se va a morir. Entonces, ahí hay que acordarse de que la medicina es eso, una profesión humana, y que uno tiene que poner el cuerpo. No se puede hablar de acá así, esto conmigo no tiene nada que ver, yo le tiro unas cifras y usted haga lo que quiera. No, hay que saber, insisto, poner el cuerpo, saber que no va a sufrir, sí, uno se queda mal todo el día, toda la semana, dependiendo de qué tanto conozcan los enfermos, pero ese trabajo que uno eligió, y lo tiene que hacer, porque de todas las cosas, la más seria que le pasa a la gente es morirse. Entonces, toda esta cosa que uno aprende a lo largo de los años de la carrera, y los primeros años, sobre todo cuando uno empieza, cuando hace la residencia, cuando empieza a hacer la medicina, tienen que ver con eso, con ayudar a la gente a vivir mejor, y como lamentablemente en la vida de todo el mundo hay un punto en el que se van a morir, tratar de ayudar a las personas a que la llegada hacia la muerte sea un proceso menos doloroso. Bueno, si tiene una fibrosis pulmonar idiopática un paciente, ¿cómo se trata? Las opciones de tratamiento que existieron durante muchos años eran estas: tratamiento antiinflamatorio, corticoides básicamente, también inmunosupresor, digamos la azatioprina, el tratamiento antifibrogenético, que empezó a estudiarse en los años 2000 más o menos, y también una cosa que es importante es el tratamiento de sostén, o sea, el tratamiento, el oxígeno, la rehabilitación, el tratamiento de la tos, que otra vez pueden o no tener impacto en la supervivencia de los pacientes, pero definitivamente tienen impacto en la manera, en la calidad de vida, mucho más que cualquiera de los otros tratamientos. En realidad, ya hace bastantes años que se vio que el tratamiento antiinflamatorio no sirve para nada, el inmunosupresor tampoco en realidad. Había duda de si estas drogas antifibróticas servían, y los tratamientos no convencionales, de los cuales hay poco, en realidad se ha avanzado relativamente poco en los últimos años. Antes hacíamos esta recomendación de tratamiento: corticoides más azatioprina. La menciono solo a los efectos de que si ustedes leen bibliografía muy vieja, bueno, de repente se encuentran con esto porque era el consenso del año 2000, que fue válido hasta el 2011. Pero en el 2011 ya teníamos una idea clarísima de que las drogas estas que usábamos no servían para nada. Por más que la experiencia clínica personal no es un buen indicador para ver la respuesta de las drogas, porque se requieren números mucho más grandes, pero era bastante obvio para todo el mundo. Entonces, cuando el consenso del 2011 dice que no, que la verdad que ninguna de esas drogas sirve para nada, uno decía, ¿qué hacemos? Bueno, justamente en el 2011 se publican 2 estudios importantes que tienen que ver con la llegada de 2 drogas que son antifibróticas. ¿Esto qué quiere decir? Que no intentan revertir la enfermedad, sino enlentecer la progresión. O sea, ya no intentamos curar la enfermedad, ni siquiera mejorar la enfermedad, porque nos dimos cuenta de que esa fibrosis que estamos viendo, ese queloide que estamos viendo, no corresponde a un proceso inflamatorio previo que podemos detener o revertir, sino que es una fibrosis establecida. Y todo lo que podemos hacer es que esa curva de evolución hacia la muerte que vimos en los slides anteriores, uno la haga más lenta, y entonces pueda de esa manera
mejorar la supervivencia. La primera de estas drogas es la pirfenidona. El primer trabajo publicado en una revista muy importante, una de las revistas más importantes de toda la literatura médica, es el Lancet. Los pacientes no estaban tan mal, o sea, tenían que tener por lo menos 50% de la capacidad vital, pero tampoco estaban tan bien, o sea, no podían tener más de 90% de la capacidad vital. ¿Qué muestra esta cifra? De nuevo, acá están las semanas que duró el estudio y acá está el valor de la caída de la capacidad vital. Entonces, lo que uno ve es que los pacientes que estaban, eran dos subestudios, no importa, estos de acá abajo que les cae más rápido, son los que están con placebo. Ustedes miren acá, es el triangulito, los pacientes con placebo les cae mucho más la capacidad vital que lo que le cae a los pacientes que estaban con tratamiento. Entonces, la pirfenidona redujo el riesgo de progresión de la enfermedad en 30%. Por supuesto, enfermedades graves, drogas con efectos adversos importantes, porque son drogas relativamente agresivas. Los efectos colaterales de la pirfenidona son relativamente frecuentes, por lo menos 20% de los pacientes deben tener efectos secundarios, pero no son efectos adversos graves. Los pacientes tienen náusea, pueden tener disconfort abdominal, muy raramente tienen vómitos, tienen sí, bueno, se les quita el apetito, un poco de asco a la comida, y como casi todas las drogas que se metabolizan en el hígado, potencialmente pueden dar toxicidad hepática. Tiene un efecto adverso muy particular, que es la fotosensibilidad, con lo cual, si los pacientes están expuestos al sol, por su actividad, por su estilo de vida, es importante insistir en el protector solar. Como en todas las drogas y en los tratamientos de todas las enfermedades, los efectos adversos van a ser más o menos manejables dependiendo de la severidad de la enfermedad, porque es lo que el paciente está dispuesto a pagar. Una cosa es tomar una droga que le da náusea para que le baje el colesterol, porque por ahí dentro de 20 años le pasa algo, y otra cosa es tomar una droga que da náuseas para una enfermedad de la que uno sabe que se puede morir en 3 años. Pero el otro punto, tanto más importante que eso, es la educación del paciente. No es, bueno, tiene náuseas, qué sé yo, esta droga da náuseas, no. Que las drogas tienen que tomarse con las comidas, las estrategias de, bueno, que por ahí hay que modificar la dieta, que muchas veces uno tiene que mandarlos a un nutricionista para que les encuentre aquellas cosas que les generan un poquito más de apetito, si es que lo que tienen es anorexia, o cómo distribuir la dieta, o cómo evitar las cosas que le pueden aumentar los efectos secundarios. Y por eso los efectos secundarios, desde que las drogas aparecieron hasta ahora, han disminuido. No porque las drogas cambiaron, sino porque los médicos aprendimos a manejarlos y educar bien a los pacientes. De hecho, este es uno de los primeros estudios que se publicó apenas salió autorizado el uso de pirfenidona, y en un número muy importante de pacientes. Si bien los pacientes que abandonaron la droga fueron más que los del grupo placebo, solamente 6% de los pacientes tuvieron que dejar la droga porque tenían mala tolerancia a los efectos adversos. Yo acabo de decir que la droga lo que hace es disminuir la velocidad de caída de la capacidad vital. Eso es verdad, es lo que demostraron los estudios. Y uno dice, bueno, pero me están diciendo que esta es una enfermedad que mata, teóricamente lo más importante sería que disminuya la mortalidad. Bueno, ninguno de los estudios tenía poder, y es una cosa a la que hay que acostumbrarse. Los ensayos clínicos, la estadística no es un acto de magia, no es Harry Potter. Hace lo que puede con lo que tiene. Estas son enfermedades muy infrecuentes. Los estudios cardiológicos que ustedes les habrán mencionado o les van a mencionar incluyen 80.000 pacientes para ver si el valsartán es mejor que el valsartán y tomar sol. Entonces, claro, con 80.000 pacientes uno descubre cualquier cosa porque tenés un poder estadístico muy fuerte. En enfermedades poco frecuentes como son estas, bueno, es muy difícil, que no se mueren en el primer año, por lo que estuvimos viendo, se mueren de manera heterogénea y se mueren dentro de los 3 años en adelante. Entonces, los estudios tienen que terminar en algún momento, porque si no terminan, uno saca conclusiones, no ponen la droga en uso y la compañía no recupera nunca la plata que invirtió. Esa es la parte de la vida real. Entonces, haciendo cálculos, uno tendría que tener un estudio para encontrar diferencia de mortalidad de 7.000 pacientes. Eso no existe. Estos estudios tenían 400 pacientes y no van a existir nunca. Se pueden hacer evidencias indirectas, porque, bueno, como estos pacientes solo se mueren de fibrosis pulmonar,
solo se mueren de incapacidad respiratoria, es bastante lógico que si uno enlentece la caída de la capacidad vital, bueno, retrase la muerte. Pero hay evidencias indirectas. El cuidado que los pacientes tienen que tener es simplemente no exponerse al sol. Y la experiencia que nosotros tenemos es que hay efectos adversos frecuentes, pero menores. Esto, náusea, pérdida del apetito, y que la adherencia es buena, y a diferencia de lo que pasaba cuando usábamos corticoides o inmunosupresores, no hay efectos adversos serios. No son drogas inmunosupresoras, y por lo tanto no hay el riesgo de infecciones graves y ese tipo de cosas. La otra droga es el nintedanib. Es un medicamento que también tiene más o menos el mismo tipo de efectos adversos, tiene más diarrea que náuseas. Se publicaron 2 estudios al respecto y el patrón es muy parecido. Lo que hacen los pacientes que están con medicación, les disminuye la velocidad de caída de la capacidad vital. Esta sería la gráfica, cuánto cae la capacidad vital con placebo en un año, más de las 52 semanas, y cuánto cae en los pacientes que están con la droga. ¿Qué pasa con la mortalidad? Uno dice, sí, hay diferencia. Los pacientes que están tomando la droga parece que tienen una curva un poquito mejor que la que no. Pero si ustedes miran la manera en que esto se mide, o sea, el radio de probabilidades es 0,70, o sea, uno dice 30% menos posibilidad de que se muera, pero siempre hay que mirar esto, que es el intervalo de confianza, que es de 0,43 a 1,12. Esto sería como la desviación estándar, no es el concepto adecuado, pero del riesgo, o sea, es la amplitud de cuánto me puede estar equivocando en esa afirmación. Y bueno, y eso quiere decir que no es significativo, por eso tiene esta P, que no es menor de 0,5. O sea, no hay una diferencia que se haya podido medir en la mortalidad, pero esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. El efecto adverso más frecuente, la diarrea, pero con las cosas que hablamos posteriormente, ¿no? Que en la medida en que los médicos aprendimos a prevenirla y a tratarla, en la vida real es mucho menos importante que lo que fue en los ensayos iniciales y además de menor magnitud. Entonces, menor caída de la capacidad vital, y una cosa que no se había estudiado con la pirfenidona fue el mayor tiempo a la primera reagudización, que como dijimos es un fantasma importante porque bueno, es causa de muerte en muchos pacientes. El impulsis era el tamaño de los estudios. Entonces, hoy en 2018 lo que hay que ser es realista, que lo que se puede hacer es enlentecer la progresión, saber que no todos los pacientes evolucionan igual, esto es sin tratamiento, algunos pacientes van a estar estables mucho tiempo, otros van a tener una progresión más rápida, y que por lo tanto algunos pacientes permanecen estables durante años. Esto quiere decir que todos los pacientes deben comenzar tratamiento de inmediato, y en general se piensa que sí, porque no podemos saber qué paciente es cada uno, y esto es como la plata del banco. Lo que hay que se fue y no se recupera, ¿no? Entonces, ¿qué me voy a quedar? Si yo sé que esta enfermedad siempre progresa, si no progresa es porque es fibrosis pulmonar, ¿qué me voy a quedar haciendo? Mirar cómo baja, y cuando baja, sí, mira, era como dicen los libros, baja la función pulmonar, y entonces cuando yo le empiezo a dar la medicación, el tipo en vez de tener 70% de la capacidad vital, va a tener 52%, y ya va a tener limitaciones que antes no tenía. Entonces lo que hay que hacer es, apenas se hace diagnóstico de una fibrosis pulmonar, hay que tratarla porque lo que se perdió, y mañana va a ser demasiado tarde. Y por eso aquellos que no se van a dedicar a esta enfermedad, no se van a dedicar a la enfermedad respiratoria, lo que tienen que tener presente es que lo que hay que hacer es descubrir tempranamente estas enfermedades. No todos los pacientes que tienen tos van a tener poco. Muchos van a tener poco, la mayor parte quizás van a tener poco, van a tener reflujo gastroesofágico, pero hay un grupo de pacientes en quienes uno tiene que sospechar que tengan fibrosis pulmonar idiopática. ¿Quiénes? Los pacientes que no tienen una espirometría de POC, ustedes ya vieron cómo es la espirometría de POC, que tienen esa tos que no es sinusitis, ya le dieron el tratamiento para reflujo gastroesofágico, para el compromiso paranasal, lo trataron como si fuera asma y sigue con todo. Tiene más de 60 años, es un exfumador. Bueno, ese tipo puede tener una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué hay que hacer? Hacerle una tomografía computada. ¿No tiene nada? No tiene nada. Bueno, será todo, le adjudicarán la causa
con un distinto nivel de probabilidad que ustedes crean más posible. Pero ahí la van a ver a la enfermedad. No esta panalización horrorosa que acabo de mostrar, que nos deja a todos muy tranquilos. Pero cuando el paciente tiene esa panalización horrorosa, ya tiene 50% de la capacidad vital. Ya está, ya perdió, ya no, nunca más va a ser normal. Entonces, tratemos de encontrar a los pacientes cuando todavía hay mucho para recuperar. El tratamiento no cura la enfermedad, hay que por eso iniciar tratamiento temprano, y este es el rol, cualquiera sea la especialidad que uno tiene, sobre todo si se dedica a medicina interna o a alguna especialidad, no a la urología. Pero, paciente de más de 50 años, que tiene disnea, ni hablar, tiene poco. Cada vez que van a la sala van a ver que cualquier razón por la cual se internó alguien que lo que tenía era falta de aire es POC reagudizado. Y el pobre hombre nunca tuvo diagnóstico de POC en su vida. Entonces hay que pensar, hay que usar el cerebro. Hay pacientes que tienen las cosas más comunes y hay otros que no. El paciente que tiene la cosa más común, el diagnóstico lo hace la secretaria del piso o la secretaria de ustedes en el consultorio. Lo que ustedes tienen que pensar es ese paciente que no entra dentro de lo que es lo habitual. El paciente de más de 50 años, ni hablar si tiene disnea, pero solo con que tenga tos persistente, y ni hablar si tiene rales velcro. Esos rales velcro que aprendieron ya el año pasado, son muy específicos para la sospecha de fibrosis pulmonar hepática. No todos los rales, esos rales velcro, son muy específicos. Es cierto que nadie revisa a los enfermos ahora, pero si ustedes tienen un paciente que tiene 65 años, que es un exhumador, que dice que tiene tos, no, hace como 3 años que nadie me puede sacar la tos, y bueno, que lo estudian, no tiene enfermedad renal, no tiene asma, no tiene reflujo gastroesofágico, o lo tiene todo eso, y ustedes se lo trataron adecuadamente, el señor no mejora, aunque tenga espirometría normal, y sobre todo si tiene rales velcro, a ese sí búsquenle los rales. Si tiene rales velcro, aunque tenga espirometría normal, hay que hacer una tomografía computada de tórax. Se hacen tomografía por tantas taradeces, esta es una indicación de tomografía computada. Ustedes son urólogos, son cardiólogos, son lo que fuera, gastroenterólogos, el tipo los vino a ver a ustedes por el reflujo, y la tos no se le va, no se le va, no se le va. Bueno, ¿tiene una tomografía computada? No se van a ocupar ustedes de todo esto que acabamos de hablar, pero se lo mandan a un neumonólogo. Y ese neumonólogo tiene que ser capaz de descartar o certificar con distinto grado de certeza, como vimos, hay un margen de error importante, pero en una enfermedad que mata en 3 años, bueno, no se puede correr el riesgo de decir, bueno, y si me equivoqué, dentro de 3 años dirán, bien, una fibrosis pulmonar hepática, qué pena no haberlo tratado, ¿no? Entonces, no hacer nada nunca es una buena opción, y cada fibrosis pulmonar hepática que se diagnostica hay que tratarla. Y en eso también ustedes tienen un rol, porque si ustedes son el médico de cabecera del paciente, cualquiera sea la especialidad que tengan, porque a veces el médico de cabecera del paciente es el cirujano que lo operó de una colecistitis grave que se complicó y el tipo quedó aferrado al cirujano. Y bueno, sepan que cuando alguien tiene fibrosis pulmonar hepática, se tiene que tratar. Si el médico que lo vio le dijo, no, no vale la pena, busque a otro. Y busque a alguien que se dedique a eso. No para mejorar los síntomas. El tratamiento no va a mejorar los síntomas, sino para disminuir el riesgo. Porque ese señor que está tan bien, que tiene 85% de la capacidad vital, está sentado delante de ustedes diciendo, no, pues a mí me llegan a tomografía computada, porque yo fui a la guardia, porque yo... Pero ustedes ven que alguien hizo diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática, dentro de 3 años va a estar muerto. Delante de ustedes va a estar muerto, y ustedes van a haber tenido una responsabilidad en eso, si no, no es que tienen que comandar el tratamiento de la fibrosis pulmonar hepática si no se dedican a eso, pero tienen que decir, mire, vaya a este o este lugar, que en estos sitios hay gente que se dedica a eso, o vaya a un neumonólogo de su confianza para eso. Y sobre todo los pacientes, en esta y en todas las enfermedades en realidad, pero sobre todo en las enfermedades serias, los pacientes no son idiotas. Hay la misma proporción de idiotas que la población control, que es mucha, ¿verdad? Pero no es que no entienden nada. Eso que ustedes seguramente escuchan muy comúnmente ahora, el paciente no entiende, es un paciente muy especial, eso es una imbecilidad. Pacientes entienden y saben lo que quieren hacer con su vida, aunque las decisiones que tomen sean absolutamente opuestas a las que ustedes tomarían. Si cualquiera de ustedes
en una conversación que surgiera entre todos nosotros, yo, personalmente yo, o cualquier otro de los docentes que estamos acá, le dijera a algunos no, pero vos no tenés que hacer eso. Vos tenés que dejar de trabajar, o vos tenés que dejar esa novia, o vos tenés que interrumpir el embarazo, o vos tenés que, lo que fuera, ustedes probablemente no nos mandarían al demonio, porque no se los permite el concepto de autoridad, pero lo que pensarían es, ¿quién se cree esta mina para decirme a mí lo que yo tengo que hacer con mi vida? Porque ustedes son adultos, y podrán tomar muchas malas decisiones, y el día de mañana podrán darse cuenta de que muchas de las decisiones que tomaron empecinadamente no eran buenas decisiones, pero ustedes son responsables de sus decisiones y tienen ese derecho, los pacientes también. Y para saber lo que tienen que decidir, necesitan información. No es una cuestión de protegerlos y bueno, este paciente no entiende. Realmente los médicos digan, los pacientes son todos boludos. Nadie dice eso. Pero sí dicen, este paciente no entiende. No, este paciente entiende hasta donde le da. Lo que le da por nivel de educación, pero muchas veces no tiene nada que ver con el nivel de instrucción. Tiene que ver con que, si uno le está diciendo a alguien que tiene una enfermedad que se puede morir en 3 años, bueno, un poquito se le bloquean los razonamientos. Entonces, una de las decisiones que el paciente puede tomar es decir, usted decida por mí. Eso es una decisión. Yo hago lo que usted me diga. Y si me insiste un par de veces y el paciente dice, no, yo hago lo que usted me diga, bueno, está bien, eso es una decisión. Es una decisión. Pero lo que no puede es tener el poquitito de información que a nosotros nos parece que como es tan ignorante, pues encima los médicos tenemos la idea de que somos y los médicos somos una comunidad con un nivel de ilustración bastante limitado. Y las veces, ustedes no creerían, la cantidad de veces que uno ve pacientes, que son doctores en filosofía, que han desarrollado valga la redundancia, desarrollos tecnológicos de la máxima complejidad y que trabajan en universidades europeas de primera línea o en el MTA y bueno, terminan viniéndolo a ver a uno por alguna razón y han visto un médico de 30 y pico de años, bueno o no tan bueno, que le dice, bueno, usted no entiende, o cuando él hace una pregunta, dice, pero bueno, usted no, esto es muy complicado para que usted lo entienda. Y el tipo le lleva, pero 3 cabezas de distancia desde el punto de vista de la sofisticación intelectual. Entonces, la humildad de saber que a esta altura, en este momento, somos pares con el paciente, por supuesto no es simétrica la relación, porque él se va a morir y nosotros no, de esto por lo menos. Entonces, hay una gran diferencia. La frialdad que nosotros podemos tener para analizar este problema es la experiencia, porque no, por supuesto, no es la misma. Pero nosotros no conocemos todos los detalles de la vida del paciente. Cada uno de ustedes tiene cosas en su vida que le parecen la más importante de su vida, que otro puede pensar, es una boludez eso. Bueno, resulta que para ustedes no es una boludez. Y para los pacientes son iguales que nosotros. Entonces, una u otra droga no se han estudiado, ni el beneficio conjunto de las drogas, probablemente esto es una cosa que llegue en los próximos años, ni se ha demostrado que haya una droga que sea mejor que la otra. Entonces, la pirfenidona da menos diarrea y es una droga que en general es bien tolerada. El nintedanib está aprobada para pacientes severos, o sea, con menos del 50% de la capacidad vital, cosa que la otra no está. Eso no quiere decir que no sirva, simplemente que no tiene la aprobación formal y tiene efectos sobre las reagudizaciones. La dosis de la pirfenidona es 2.400 miligramos día, que dependiendo de la marca, pueden ser entre 9 y 12 comprimidos por día. 2.400 miligramos día, la del nintedanib es 300 miligramos día y los comprimidos vienen de 150, por lo cual son 2 comprimidos por día. Eso es una ventaja del nintedanib. También es verdad que la pirfenidona, si bien es un embole, no, más psicológico que otra cosa, pero es un embole tomar 12 comprimidos por día o 9 comprimidos por día, también da mucha más flexibilidad a la hora de poder manipular la dosificación para controlar los efectos secundarios. Entonces, lo más importante es que el diagnóstico de estas enfermedades requiere gente que se dedique a esto y que tenga, como decíamos, los radiólogos, los patólogos, eventualmente los reumatólogos, para llegar a un diagnóstico definitivo. Está demostrado, inclusive con números, que la derivación temprana a centros especializados mejora la supervivencia de estos pacientes y por lo tanto es lo que tenemos que hacer. La idea es que ustedes conozcan estas enfermedades, sepan cuándo identificar un paciente y cuándo derivarlo y que de esa manera contribuyan al bienestar de los pacientes.